Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa que es el video podcast Ventana Indiscreta. Yo soy José Carlos Cabrejo, soy profesor de la Universidad de Lima, director de la revista Ventana Indiscreta. Y en este primer episodio estamos con Leni Fernández, que es crítica de cine de caretas, es conductora del podcast Mala Sangre. La llamé a Leni para conversar sobre dos cosas, sobre la película La Sustancia y a propósito de ella, hablar del body horror, que es claramente el subgénero en el que se enmarca. Probablemente sí en cartelera, no sé si habrá salido, pero ha estado muchas semanas en cartelera. Creo que el Perú es uno de los países donde más taquilla ha tenido. Y lo que me ha llamado la atención también es que hasta ahora veo como videoreacciones a la película, videos de gente, de chicas grabándose en TikTok, imitando la famosa escena de Margaret Qualley hablándole a la cámara. Y bueno, y eso es justamente lo que queremos hacer en este video podcast. Lo que queremos hacer es hablar de películas, decir lo que nos parecen. Digamos, de buenas a primeras, lo que quisiera decir de La Sustancia, la película de Coralie Farjat, que más se le conoce por otra película antes que es Revenge, ¿no? Que es un acercamiento muy singular a esta suerte de línea del cine de explotación que se conoce como Rape and Revenge, ¿no? Y lo que ella hace es acercarse a eso y darle otra perspectiva. Acá pues se acerca al body horror, que es este tipo de subgénero del cine de terror que trabaja con el cuerpo y sus mutaciones, sus transformaciones y todo eso. Y yo diría que La Sustancia me pareció una película pantagruélica, una película glotona. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a dos asuntos interesantes en la película. Uno que es el hecho de cómo de manera muy evidente, muy explícita, va asimilando estéticas de otras películas, seguramente de directores que a Coralie le gustan mucho. Entonces, claro, vamos a encontrar imágenes de pantallas, como en la película Videodrome de David Cronenberg, claramente, y eso lo ha dicho la directora en un video que vi de la red social Letterboxd, cómo se ha inspirado en El hombre elefante de David Lynch para trabajar toda esta visión de lo monstruoso, todo el trabajo de la profundidad de campo que encontramos en yo que sé, El Resplandor de Kubrick y en otras películas de él, de alguna manera también están asimiladas en algunas secuencias. Creo que termina derivando en redundancias en la película, que una y otra vez hay esta referencia a la idea de un, podríamos decir, un male gaze, ¿no? En la forma en que van enfocando el cuerpo de Margaret Qualley. Igual me pareció interesante que, claro, por un lado sí, está hablando de esa mirada, ¿no? Y que podremos asociarla al personaje de Dennis Quaid, que habla de ciertos patrones de belleza y que estos patrones de belleza pues tienen que imponerse y tienen que ver con la juventud. Pero por otro lado también como el personaje de Demi Moore, que además me gustó mucho su actuación, asimila esa mirada, ¿no? Entonces es muy curioso cómo ella está en su departamento y ve este reflejo de su otro yo, ¿no? En este panel que tiene ahí al frente. Pero por otro lado, su versión original, ¿no? Vemos una foto de ella en un gran marco. Entonces, claro, no es solo el asunto de cómo la miran, ¿no? Sino cómo ella quiere ser mirada. Pero a ver, no sé, Leni, cuéntanos a ti qué te pareció la película, qué podrías decir de ella. ¿Vale la pena estar hablando de esa película ahorita o no? ¿Qué te parece? Bueno, primero gracias por invitarme. Creo que sí, bueno, se ha dicho mucho, se ha hablado mucho. Es una película que despierta bastantes pasiones, ¿no? Hay gente que o la odia muchísimo, aunque son los menos, y hay gente, más bien hay más fans de la película, lo que demuestra lo que tú comentabas al inicio, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no? Es algo que, por un lado, me parece, digamos, interesante el hecho de que una película, ¿no?, de cierto corte, ¿no?, como ese, estrenada en Perú, tenga ese tipo de posibilidades, ¿no? El hecho de que ese éxito también me diga algo de esta película que no me cuadre tanto. Ahora, no voy a pensar que yo soy la snob que ama las películas que nadie ve. No es así. Sino que yo esperaba una película, y creo que
por eso mi decepción y por eso es que la crítica que hice en Caretas apuntaba en ese sentido. Tenía muchas expectativas alrededor de la película. Es una película que ha sido premiada en Cannes a Mejor Guión, ¿no? Entonces tenía muchas expectativas y cuando fui al cine yo esperaba una película rebelde. Me topé con una película más bien complaciente, ¿no? Complaciente porque alguien te podría decir, oye, ¿por qué es complaciente si es una película que más bien distancia al espectador porque te pone algo que puede resultar muy agresivo, puede resultarte muy grotesco, puede resultarte, ¿sí? Pero es una película que en muchos aspectos, ¿no? Primero, no deja pensar a la gente. Entonces es una película que es demasiado verborreica, es demasiado subrayada. O sea, hay ideas que salen, ¿no? La película, y que podían ser en un principio muy interesantes. Digo, el mejor cine es precisamente aquel el que deja al espectador a que tome esa información que viene a partir de las imágenes, ¿no? Y lo cual ya no necesita más, ¿no? En cambio, en La Sustancia tienes, por ejemplo, una escena, ¿no? En donde recuerdo esa escena en un café, luego que Demi Moore va a recoger una nueva llegada, un nuevo pedido, ¿no? de la sustancia esta, y se encuentra con el hombre que le dio el dato, la información, ¿no? Pero claro, no es ese joven que ya vio, sino es este viejo, ¿no? Y es como que, evidentemente era esa persona, pero de todas maneras la directora te tiene que poner otra vez la imagen de este joven para decirte, oye, que no te quede duda que es este señor, ¿no? Que le está hablando, que sabes que le está hablando, tiene los mismos ojos que el chico que tuviste antes, es el mismo joven con el que se topó en el médico, ¿no? O sea, ¿por qué? Es necesario atiborrarme información que yo ya sé, y en ese sentido siento que me están tomando un poco o el pelo o están pensando que como espectador soy un poco tonto, o en todo caso también, más maliciosamente, quiero que el público, quiero llegar a más público, ¿no? A un público mucho más amplio y que tome esa información también para que no se quede con la sensación de que algo se le escapó. Y en eso precisamente también veo el éxito de esta película. Me parece interesante que se plantee una película que moleste, ¿no? Y que plantee una crítica tan directa a la industria, pero por otro lado se me hace muy complaciente por el lado en cómo es con el espectador, y por el otro lado porque prácticamente me pone un personaje protagónico que, teniendo quizá la posibilidad, ¿no? Y claro, alguien también te puede decir, oye, no se ha planteado eso, no quiere eso, ¿no? Quiere que tú te des cuenta de cómo la industria aplasta a una estrella, ¿no? Pero no sé, es alguien que simplemente es pasivo, que recibe todo de una manera pasiva lo que le da la industria y que en ningún momento responde ante ella, ¿no? En ese sentido, yo no le encuentro, algunos dicen, no, es una película feminista, es una mujer, hay un empoderamiento femenino. Yo no se lo veo por ningún lado, sino más bien yo veo una actitud nada rebelde, complaciente, condescendiente, ¿no? Y eso me molesta muchísimo en la película, ¿no? Creo que parte del éxito de la película tiene que ver con que, claro, son imágenes tan chocantes, impactantes, ¿no? Por la forma de exponer el cuerpo, que tiene como una dimensión viralizable, vamos a decir. Hasta memeable, podríamos decir, ¿no? Porque, digamos, como dije hace buen rato, hay un montón de videos sobre la película, hay memes también, muchísimo, y todo eso. Y como tú dices, hay toda esta mecánica de sobreestimulación sensorial. Entonces, claro, la película te ametralla. Lo otro es que, claro, es una película que ha sido premiada en Cannes. Creo que esta idea del cálculo es muy notorio, lo del cálculo en la secuencia final. Creo que ahí es el clímax de lo que tú estás comentando. Porque, claro, es esta imagen en la que, digamos, hay esta mutación de Elizabeth Shue, ¿no? Elisa Shue, así la presentan en un crédito. Y claro, ya es un monstruo absoluto. Además, hay este plano de un ojo que le salen varias pupilas, es decir, hay como un lado medio sinécdoque ahí, ¿no? Digamos, ese monstruo representa a esta mujer o a estas mujeres, pero podría representar a todas estas mujeres. Y aparece, digamos, en este espectáculo de Año Nuevo,
así que en toda su monstruosidad y con esta máscara de papel con el rostro de Demi Moore. Lo curioso de esa secuencia es cómo apunta justamente a la idea de un cine escandaloso. Algo que podemos encontrar, por ejemplo, en los tiempos en que aparece, digamos, el surrealismo de Buñuel. Estoy pensando en Un perro andaluz, estoy pensando en La Edad de Oro, ¿no? Que eran películas con imágenes chocantes, que agarran a un tipo vestido de papa y lo tiran por una ventana, una mujer que le cortan el ojo. Y claro, y esas películas generaban pues reacciones viscerales, ¿no? Gente que se molestaba viendo esas películas. Pero en el surrealismo, digamos, y en sus expresiones cinematográficas en particular, hay este lado espontáneo en bruto que tú no lo sientes acá. Entonces, cuando ves que empieza a tirarle estos chorros de sangre a toda la gente, claro, lo que hacían estas primeras películas, porque podríamos remontarnos a la Concha del Clérigo, Germaine Dulac, ¿no? Que también tiene esa dimensión, es una visionaria esta directora de lo que se vio en este llamado cine surrealista, ¿no? Entonces, claro, mientras que en lo otro tenemos películas hechas medio al azar, algunos aspectos hechos al azar, pero digamos en ese juego del azar y del automatismo psíquico y todo eso, se abren muchas lecturas, ¿no? Que a veces trascienden lo que el artista quiso decir, ¿no? Pero acá lo sentí todo didáctico, ¿no? Es decir, bueno, es muy claro, pues, ¿no? Sí, digamos, el personaje se acepta como es, no está entendiendo su cuerpo para complacer a los demás, entonces los llena de sangre, ¿no? Eso sí se convierte en un desecho al final, ¿no? Cuando aparece ahí en el camino de las estrellas, ahí en Los Ángeles. Ella va hacia allá, pero ella lo que está buscando un poco es, no sé si validación, pero en todo caso que la quieran, ¿no? Porque ella, cuando la comienzan a rechazar, o sea, no tiene una actitud más bien que se afirma en ella, sino como que la cámara te hace verla como una víctima. Es como una fiesta de Frankenstein, que todos salen con su antorcha. Es Frankenstein. Sí. Claro, es Frankenstein. Sí. Entonces salen todos con su antorcha, no le dicen, ella es horrible, qué asco y todo. Y el chorro de sangre no es que a ella, o sea, o ella ha hecho producirse ese chorro, sino que la hieren. Y es precisamente ese chorro de sangre que le salpica a todos, ¿no? Entonces, para mí ese momento es, además, todas las ideas son tan claras, o sea, todo es tan diáfano, como te decía al inicio, es una película que no te deja pensar, sino que todo te lo da. Y lo repite y lo repite. Y por eso también, y en esa medida del escándalo y del cálculo que también estabas mencionando, ese chorro pues es infinito, ¿no? O sea, ya Carrie, ponte, ¿no? Y Carrie ves a todos desesperados por salir y le cae la sangre a la niña y le cae... Oh, bueno, y es todo, ¿no? Es la víctima, ¿no? Y al final termina pues como ese desecho, ¿no? Y para colmo acaba, y bueno, creo que no estoy spoilando nada, porque todo el mundo ha visto la película. Es triturada por la industria del espectáculo. Exacto. ¿No? Vuelve a la estrella, donde o sea, a su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gran idea, o sea, encima la devuelves allí para hacerme recordar de que, mira, ella tenía su estrella de Paseo de la Fama y mira cómo terminó y encima al día siguiente pisada por todo el mundo, borrada, en fin. ¿Por qué me quieres seguir? O sea, no soy tonto, ¿no? Claro, además todo el previo al show del chorro de sangre, me acuerdo de una escena de Moore donde verbalizas lo que las imágenes ya te dicen, ¿no? Sí, tengo que ser aceptada o tienen que mirarme de cierta forma y así, ¿no? Sí, pero ya lo sé. Es más, ya lo sé. Es más, sí. Cuando supuestamente va a acabar con su otro yo, con Margaret Qualley, o sea, te das cuenta que ella está reflexionando sobre el hecho de no hacerlo. Entonces se ve en su rostro que ella está pasando por un momento difícil y que en realidad no es una decisión fácil de tomar y que se está arrepintiendo. Pero escuchas, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? Por Dios, o sea, ya lo sé. O sea, ¿por qué me tienes que estar repitiendo? Y eso, o sea, eso es una actitud un poco, o sea, no sé, hasta paternalista, de tomadura de pelo, que irrita mucho, que quizás si la película no tuviera tanto eso, quizás yo podría sentir que es una película que valoraría más, pero en realidad no, ¿no? Es una película que gusta y, bueno, por algo consiguió o sea, primero, el hecho de que la hayan programado como parte de la competencia, nada menos, que se haya llevado un premio a Mejor Guión, me dice bastante, ¿no? Y que además sea lo taquillera que es. Obviamente no es el caso pues de Parásitos, ¿no? Son claro. Películas muy diferentes. Parásitos conecta en otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con una universalidad, ¿no?
La diferencia de clase, ¿no? Sí, de la diferencia de clase, etcétera. Además que Bong Joon-ho es alguien que ha hecho películas en realidad comerciales. O sea, en Corea del Sur sus películas han sido éxitos, ¿no? Así es. Entonces, no, digamos, no es algo que tú sientes pues calculado, ¿no? Pero esta película, no. O sea, esa película sí yo la siento sumamente calculada y eso es algo que me molesta mucho. O sea, y es algo que, no sé, me siento un poco... No la odio, pueden pensar que sí, pero no, creo que lo que más me ha molestado es lo que yo hubiera esperado de una película con esas posibilidades, ¿no? Una película que te pone un tema como ese, que pretende supuestamente denunciar, ¿no? El hecho de que la industria hace que nazcan estrellas y luego las descarta como si fueran cualquier cosa. Que obviamente no es una idea nueva, no es algo nuevo. Como restos de comida, ¿no? Exacto, para hacer además, alusión al tipo de imágenes que vemos ahí. Claro, además de una manera tan desagradable, ¿no? Porque esa es una de las primeras escenas, ¿no? Unas primeras secuencias, ¿no? No sé, yo hubiera esperado otra cosa, ¿no? Hubiera esperado que realmente sea un disparo a la industria, de verdad, ¿no? Como lo han hecho otras películas que sí han tratado ese tema, ¿no? Finalmente, Demi Moore, el personaje de Demi Moore, Elizabeth, toma esas decisiones, ¿no? Las toma por ella misma, ella se inflige ese castigo y ella elige padecer por todo lo que padece, ¿no? Entonces, finalmente no hay nada, ¿no? O sea, el hecho sí está de que hay una opresión, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el tema de esta masculinidad, ¿no? Que cosifica a las mujeres, ¿no? Está también puesto y también está reiterado hasta el hartazgo, o sea, me queda clarísimo todo, ¿no? No, o sea, ya es una película que además que tiene 2 horas, casi 2 horas y media. Tú dices, bueno, hubieras hecho un corto, hubieras hecho un medio. ¿Por qué tiene que tener 2 horas y media si me estás reiterando lo mismo 1000 veces, ¿no? Claro. Si hay algo que destacar en la película, sé que decir algo bueno, vuelvo a la actuación de Demi Moore, porque creo que todo el trabajo de la expresión facial de Demi Moore sí está lleno de sutilezas, ¿no? Hay pequeños cambios de gestos que te revelan todo por lo que va pasando el personaje, ¿no? Y claro, un poco está esta idea, como diría la frase de Jacques Lacan, ¿no? El deseo es el deseo del otro, ¿no? Es su deseo, pero su deseo es relacionado o asimilando el deseo, digamos, de estos hombres, pues, que quieren que tenga una imagen determinada y está sometida a eso, ¿no? Pero claro, la idea de pronto pues sí resulta reiterativa y en ese sentido es una película absolutamente pues cíclica, ¿no? Y vuelve un poco a lo mismo una y otra vez. Así que espero que las fans de la sustancia no nos agarren cólera. Hablar de lo de horror, porque como dije al inicio, o sea, creo que de eso se alimenta la película, ¿no? Así como estos personajes que se van alimentando de camarones y pollo, ¿no? Y así. Pues se alimenta de eso, ¿no? Del body horror. El body horror se asocia mucho a Cronenberg, sobre todo, ¿no? Probablemente algunos dirían que es como una figura fundadora, más allá que en otros tiempos, digamos, se pueden haber enfocado estos asuntos de la transformación del cuerpo, ¿no? Pero, digamos, Cronenberg es quizás ahí la figura más nítida, ¿no? No hace mucho volví a ver esta película de los 50, de Quatermass Experiment de Val Guest, que el asunto de la transformación del cuerpo tiene que ver con un componente alienígena, ¿no? Con alguien que se te mete en el cuerpo, que es una figura que también está en La Cosa de Carpenter, ¿no? Y el cuerpo se transforma y todo eso, ¿no? Hay una vieja película, si no me equivoco, de Kurt Newman, de La Mosca, ¿no? Porque esta es la versión famosa de Cronenberg. Ahora, lo interesante en el caso de Cronenberg, que es un cineasta muy asociado al body horror, a pesar que no todas sus películas tienen que ver con el body horror, y todo lo que ha hecho fuera del body horror es, por supuesto, interesantísimo, ¿no? Una historia violenta, Promesas del Este. Las películas de Cronenberg, algunas de ellas nos podrían hacer pensar en cuestiones de fluidez de género, ¿no? Estoy pensando en Videodrome, esta película de 83, donde se le abre como una abertura vaginal al personaje de James Woods y mete una cinta VHS.
o que las máquinas sean o funcionen como cuerpos, ¿no? Esto cuando veo un televisor y salen unos labios y él mete la cabeza, ¿no? Crash, por ejemplo, Cronenberg no es exactamente una película de body horror, pero está vinculada a ese mundo, ¿no? Que es la sexualidad mediatizada por los carros, por los metales y esas cosas. Pero hay otras películas, ¿no? Por eso mencionaba Hellraiser, que de alguna manera, de algún modo, quizá no de modo absoluto total, se vincula al body horror. Pero, ¿cómo es tu vínculo con ese cine? ¿Hay películas que te gusten del body horror? Claro, o sea, si tengo que mencionar un nombre, definitivamente tiene que ser Cronenberg, ¿no? O sea, creo que también aprendí a ver este tipo de cine con él, precisamente, ¿no? Porque claro, o sea, el body horror es una, como, digamos, como parte del género de terror, tiene esta cuestión pues subversiva, ¿no? Pero en realidad lo que hace Cronenberg es manifestar, ¿no? Esta transformación y esta mutación, este cambio corporal, a la vez que hay una especie de, o sea, el malestar o el síntoma es tanto físico como mental, ¿no? Entonces, digamos que tiene en ese sentido una suerte, digamos, no sé, de querer profundizar en los temas que precisamente te ponen, ¿no? Que es el caso de Videodrome, ¿no? Que es el caso de los medios de comunicación. Y claro, en ese sentido, para mí, Cronenberg creo que es, digamos, el cineasta, ¿no? Un poco que siento que explora ese tema con Videodrome, con La Mosca, con Crímenes del Futuro, que es de lo más reciente que hemos visto. Y va de horror por todos los ángulos. Claro, exactamente, por todos los ángulos. Pero es maravilloso siempre acercarse al cine de Cronenberg, ¿no? En ese sentido. Sí, porque además es un director visionario, es decir, yo veo Videodrome, como dije, es una película del 83, toda esta relación con la pantalla, en la pantalla que se vuelve pues un cuerpo, y es un cuerpo sexual, es un cuerpo que se erotiza el televisor. Me hace recordar un poco pues estos fenómenos actuales de la gente consumiendo asuntos sexuales, eróticos a través de pantallas, ¿no? Totalmente. Yo quería destacar algunas películas, porque claro, Cronenberg es el caso más obvio, y nos llevaría más tiempo a hablar de su influencia, porque claro, está en el caso de La Sustancia, pero podríamos hablar de Titán también, claro, que está marcada por Cronenberg y reformula parte de lo que está ahí. Hay otros directores que han trabajado de manera interesante. Hay una película que me gusta mucho que se llama Society, de Brian Yuzna, que es un director de terror que no es tan valorado como otros, pero que creo que es muy importante y un poco el asunto del body horror lo usa como una suerte de doble vida, ¿no? Los personajes en esta película proyectan una imagen y por lo bajo, casi en el sótano, se transforman y parecen estas criaturas, no sé si ubicas estas criaturas que aparecían en figuritas en los años 80 que se llamaban Garbage Pail Kids, ¿no? Claro, totalmente de mi infancia. Body horror, de alguna manera. Totalmente. Body horror, ¿no? Está la influencia. Pues este juego con lo abyecto y con las cosas sucias y los cómo fluidos. No se gustaba, ¿no? Claro. Me Entonces, coleccionar eso. Society me parece como un caso súper además creo que interesante. tiene un tema de denuncia social, ¿no? De las clases sociales, ¿no? Sí. Hellraiser, por supuesto. Claro. Ahí está otra película que también me parece muy marcada por Cronenberg, que es esta película japonesa que es Tetsuo de Iron Man. Véanla con cuidado, porque es perturbadora, ¿no? Porque son personajes humanos que se vuelven máquinas, ¿no? Exacto, van claro, perdiendo sí, la piel, ¿no? Todo se va deshaciendo y se convierten en robots. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo vi Tetsuo. Y la ves y no te olvidas, ¿eh? No me olvido. No te olvidas de Tetsuo. No, claro, pero tú sabes que yo sentí que, o sea, que tenía también ideas que eran un poco obvias. Pero sí, o sea, de hecho, creo que es una película que te desafía igual, ¿no? Porque tiene todo, además es el blanco y negro, ¿no? O sea, no es esta cosa pues evidente, ¿no? De la sangre y de todo, sino que ves, ¿no? Cómo se van transformando en máquinas, ¿no? Como se habla de los 90, si no me equivoco, en blanco y negro. Pero claro, pasan estas cosas raras también. La mujer esta que se transforma y le sale como un falo. Sí. Un falo tecnológico, vamos a decir. Entonces, sí, ¿no? O sea, el body horror creo que está compuesto de
de aspectos, de temas interesantes y siempre pues nos llevan a toda una serie de reflexiones sobre el presente y sobre el futuro. Bueno, Eleni, ya tenemos que terminar el episodio. Creo que ha sido muy entretenido. Espero que hayan otras oportunidades para hablar de películas o de lo que sea. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Bueno, yo tengo un podcast que se llama Mala Sangre. Tenemos un canal de YouTube que no está muy actualizado, pero ahí igual pueden encontrar los episodios. En YouTube que se llama Mala Sangre. Yo estoy en redes sociales como Mrs. Muir 1. es por un personaje de una película de Joseph Mankiewicz, pero bueno. Estoy en Instagram, estoy en X también, aunque tampoco participo. No soy en realidad demasiado de redes sociales, pero bueno, ahí estoy. Y en Facebook me encuentran con mi nombre, Leni Fernández. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Ulima Oficial en Instagram, Somos Ulima en TikTok, Universidad de Lima en LinkedIn, U de Lima en X y por supuesto las redes de Ventana Indiscreta que están en Facebook, están en X y están en Instagram. Así que espero que les haya gustado mucho este debut en el que he estado muy bien acompañado y ya será hasta otra oportunidad.